Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Encuentro. Y bueno, normalmente en diferentes ambientes cercanos a los sectores promineros o antiambientalistas, se machaca hasta el cansancio que la única inversión posible, necesaria para Cajamarca, es la inversión minera. Y con ello se pone en un tristísimo segundo o último lugar a cualquier inversión en otras áreas económicas. Ustedes saben que la inversión minera, si bien es cierto que implica un alto coeficiente de capital, el coeficiente de empleo que brinda es bajísimo, ¿no? Por otro lado, los daños al medio ambiente son irreparables y son costosísimos, algo que después las poblaciones donde han ocurrido estos proyectos mineros no está en capacidad de resolver estos pasivos ambientales. Del mismo modo, muchos empresarios cajamarquinos me da la impresión que corrieran como con un tapaojos, así como corren en el hipódromo los caballos, ¿no? Y su horizonte está demasiado estrecho, corren de esa manera y consideran que solamente pueden darle servicio a Yanacocha o a las mineras, pero no se dan cuenta de todo lo que pierden si es que invirtieran su platita en otras actividades económicas. Prefieren que Yanacocha les tire un hueso y se peleen como perritos ahí por el hueso, que se den de patadas por debajo de la mesa en la espinilla, etcétera, etcétera, y que Yanacocha haga con ellos lo que quiere, les imponga los precios que quiere, ¿no? Divide y vencerás, pues, ¿no? Que se aproveche de ellos en buena cuenta. Pero ¿qué pasa si algún día estos empresarios despiertan y se dan cuenta que las ventajas comparativas para la inversión, para la cobertura de la oferta de servicios, está más bien fuera de la actividad minera y en zonas donde en áreas donde hay un valor agregado? La minería no da valor agregado, exporta piedras. No transforma, exporta piedras. En cambio, lo que necesitamos nosotros en Cajamarca son actividades económicas que generen valor agregado, o sea, que transformen al producto para que de esa manera se puedan ofertar, se puedan dar más fuentes de trabajo, que eso es lo que necesita Cajamarca, fuentes de trabajo. No necesita inversiones, que al final la oferta de trabajo es mínima, sino más bien actividades económicas con valor agregado. Pues bien, uno de esos empresarios que se ha dado cuenta de que hay una gran ventaja comparativa en la fabricación, en este caso, de bombas de agua de diferentes tipos y tamaños. Y este empresario ya ha puesto en la zona de Mollepampa una planta para producir en Cajamarca, no solo ensamblar, sino para producir desde la fabricación de todos los componentes de las bombas de agua de diferente tipo y tamaño, y que desde Cajamarca se van a vender a todo el Perú y el extranjero. Es precisamente mi amigo Rodolfo Ortiz, con quien esta noche vamos a hablar y preguntarle cómo es que se decidió a dar este paso, ¿no? A salir un poquito de las alas protectoras de la gallina minera, ¿no? Que quiere seguir poniendo huevos de oro. Buenas noches, Rodolfo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Buenas noches a todos los televidentes. ¿Cómo es que te decidiste a dar este paso, a apostar por la industrialización de Cajamarca, por producir con valor agregado,
por salir pues de esa actividad un tanto trillada, manida de algunos empresarios que creen que solamente se puede hacer negocio con Yanacocha? Bueno, antes de empezar mi participación, yo quisiera hacer una reflexión y que el pueblo debe escucharme con atención. Yo creo que todo extremo es malo. Y estamos en un mundo globalizado donde ni la izquierda ni la derecha es buena para la sociedad. Porque son modelos teóricos, pero realmente con un paradigma tan arraigado, con fantasmas tan arraigados en la mente de las personas, eso se vuelve el principal cuello de botella. Eso se vuelve la principal restricción que tiene para que un país desarrolle. Los extremos son malos. Los extremos son malos. Entonces apostemos por el equilibrio. ¿El pragmatismo? Quizás. El pragmatismo. Yo creo que ¿Al estilo chino? Yo creo que nuestros líderes deben apostar primero por darle paz social a nuestra región. El principal objetivo del gobierno regional debe ser solucionar este conflicto, no exacerbarlo más. Debe haber una estabilidad jurídica que a los empresarios les dé las garantías para poder invertir, y al pueblo debe darle trabajo. Yo creo que, siendo pragmáticos, debemos apostar por el trabajo, debemos apostar por el medio ambiente sano, debemos apostar por fortalecer nuestras instituciones que están muy debilitadas, y realmente por cambiar esos paradigmas que hacen mucho daño a la sociedad. En cuando tú hablas de estabilidad jurídica para los empresarios, los inversionistas, supongo que al mismo tiempo también eres favorable de la estabilidad laboral del trabajador, porque no podemos ser asimétricos, que toda la torta se la demos a los empresarios, toda la estabilidad jurídica, y se abuse con los trabajadores, con las llamadas malditas servicios. La ley laboral del Estado peruano trata de proteger, en este caso, al más débil, que es el trabajador. Entonces, yo creo que el problema no está por ahí. No podemos hablar de estabilidad laboral cuando no hay ni siquiera ni estabilidad ni libertad de hacer empresa. Entonces, bajo un ambiente tan hostil, nadie va a invertir, Jorge. Pero dime una cosa, nadie va a invertir. ¿Y esto qué va a generar? Va a generar pobreza, porque no va a haber trabajo. Pero tampoco... y el trabajo es una fuente de riqueza. Si hablamos de una distribución equitativa, tenemos que hablar de trabajo. Con trabajo, un campesino puede darle buena educación a su hijo, y su hijo puede llegar a ser ingeniero, puede llegar a ser doctor, inversión, puede llegar a ser político. Inversión, pero con justicia social, porque no se trata de darles la sartén por el mango a los empresarios, como lo hizo Fujimori desde que empezó, ¿no? Los empresarios somos también cajamarquinos y queremos a nuestra tierra. Entonces, lamentablemente, pues estamos sufriendo muchas pérdidas los empresarios a raíz de este conflicto. Hay muchas empresas que se están cayendo y nosotros nos vemos obligados a innovar, y es por ello que CELTEC empieza a generar un desarrollo de mercado, una estrategia de diversificación concéntrica, en generar productos complementarios a lo que habíamos venido haciendo. Pero también es cierto que la minería, si bien como tú lo dices, exporta materia prima, pero también genera valor agregado, porque nosotros muchos años hemos desarrollado productos para la industria, y la minería te pide una bomba, te pide un impulsor, te pide un eje, que nosotros lo compramos como materia prima y lo producimos, ¿no? Entonces, yo no estoy acá para defender los errores de las empresas mineras, pero sí digo que defiendo la inversión, y la inversión debe ser equilibrada, justa, y debemos romper esos fantasmas que tenemos. Hay mucha suspicacia, y ese es el principal cuello de botella que nos impide avanzar. Imagínate China cómo ha logrado avanzar, ¿no? En 40 años. Ayer estuve leyendo un artículo de un premio Nobel de Economía, y decía: ¿qué pasa con el Perú? Vengo después de 40 años y sigue exportando materia prima. Sí, pues seguimos exportando materia prima porque estamos en un efecto post-velasquismo. Velasco en los 70, con la reforma agraria, repartió tierra. Ahora nosotros, con un modelo capitalista, estamos repartiendo recursos financieros, y fíjate, 3.000 millones de canon. ¿Qué producto han generado en Cajamarca? 110 millones de canon
que tienen las universidades estatales, ¿qué producto han sacado? Yo como empresario he podido tener el beneficio de que un ingeniero de sistemas de la Universidad Nacional de Cajamarca haya generado un software para controlar costos, para controlar ventas. No. Entonces, lamentablemente, nosotros echamos la culpa siempre al gran inversor, pero el problema está en la deficiencia de gestión pública que tenemos. 3.000 millones, Jorge, que no han dado ningún impacto. ¿Y sabes por qué? Porque lamentablemente esos recursos están siendo designados en más del 70% a gobiernos locales. Pero a gobiernos locales que no tienen la capacidad de gasto. Para terminar, no tienen la capacidad de gasto, entonces estamos en un efecto cíclico. El socialismo regaló tierras, el capitalismo que está regalando recursos, pero no generan capital. Se van al consumo, porque la inversión debe generar capital, y el capital está con los intangibles. Entonces estamos hablando de una ley del canon que no genera rentabilidad social, donde se fragmenta tanto los recursos, y fíjate, más del 70% van a pequeños municipios, y el gobierno regional, los gobiernos regionales solo manejan menos del 30%, y el 5% que va a las universidades. Bueno, entonces, si estamos hablando de que se genera recursos, pero no están generando capital, entonces, de repente estamos enfocando mal al enemigo. El enemigo es la pobreza, Jorge, el enemigo es la desnutrición crónica infantil. Estamos hablando de un neoesclavismo, donde el pobre no tiene la libertad de elegir en qué colegio va a poner a su hijo, de qué marca de zapatillas le va a comprar, de qué nivel de educación le va a dar, de darle buena salud. Eso es neoesclavismo porque te limita, te corta tu facultad de poder decidir por el futuro de tus hijos. Entonces, ahora estamos viviendo una crisis que más adelante la vamos a pagar. Todos los jóvenes no ven su futuro en Cajamarca. Pregúntale a cualquier universitario y todos pretenden terminar y salir de Cajamarca porque no van a encontrar campo de acción en Cajamarca. Entonces, nuestro talento, nuestra masa crítica va a migrar. Entonces, yo creo que debemos ser pragmáticos, consecuentes, y debemos apostar todos por solucionar este conflicto y que Cajamarca empiece a desarrollarse. Permite, vamos a ir a una breve pausa y al regresar vamos a seguir hablando precisamente de cuándo la inversión privada podría alcanzar a la justicia social, podría mejorar los sueldos y salarios que siguen congelados desde hace más de 20 años, desde el inicio del gobierno fujimorista. Cuando se dé ese punto de encuentro entre las ganancias exorbitantes y excesivas de los empresarios con los miserables salarios que se le da a los trabajadores, ese día otro gallo nos cantará aquí en el Perú. Ya regresamos. Los diferentes elementos que conforman la fuerza trabajadora, y se da al mismo tiempo la seguridad jurídica para los empresarios y al mismo tiempo la seguridad también jurídica y laboral para los trabajadores. Que estos no sean despedidos por los empresarios cuando se les ocurre, se les da su gana, de que sus salarios no estén congelados como han estado por más de 20 años desde la época de Fujimori. En fin, cuando exista pues un equilibrio entre los intereses y las necesidades de los empresarios y los intereses y las necesidades de los trabajadores, ese día entonces podremos recobrar la paz social, salir del conflicto social. Mientras tanto no ocurra eso, van a seguir los enfrentamientos. Pero al mismo tiempo también de lo que tratamos es de salir de este cavernícola, ¿no?, modelo primario exportador, que no nos conduce a nada, que no permite la creación de mayores empleos. Jorge, disculpa que te interrumpa, pero ¿quién es el responsable para que nosotros seamos primarios exportadores? Es el Estado, es los gobiernos. Pero eso viene desde la Constitución fujimorista. No tenemos una política de Estado clara donde nos permita darnos a los empresarios la facultad de invertir, donde promueva la inversión, donde promueva el desarrollo empresarial, donde promueva la competitividad, donde promueva la educación. Entonces, Cajamarca, ¿cuántos años de minería no tenemos un parque industrial? ¿Depende de quién? ¿De las mineras o depende del gobierno local, del gobierno regional? ¿De quién depende?
Bueno, depende del gobierno, pero y depende de una constitución fujimorista que así establece las reglas de juego económico. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cambiar esta absurda y obsoleta constitución fujimorista que ya no está acorde a los tiempos que estamos viviendo. El mundo ha cambiado mucho, ¿me entiendes? Entonces, es necesario que propugnemos un cambio del modelo económico que establece Jorge, la constitución fujimorista. Y no solo eso, debemos pedir que la ley de partidos políticos sea modificada, que se pongan vallas, hasta para un señor que cuida la puerta en una empresa, en tu casa, sin menospreciar el trabajo, que el trabajo es digno. Se pide que sirva al ejército, se pide que tenga secundaria, pero para nuestras autoridades, ¿qué se pide? Que solamente tengan DNI. Y mira, entran a experimentar y terminan pasando los años, y la velocidad para ejecutar los proyectos es importante, la programación, saber priorizar los recursos, saber priorizar la necesidad del pueblo. Pero lamentablemente nuestras autoridades entran y se desvían, porque una vez que están allí en la gestión no saben qué hacer. Entonces, pedir en países como Inglaterra, como Estados Unidos, que son íconos de la democracia, se pide que para el gobernante siquiera tenga un título profesional, que tenga un posgrado en gestión pública, que tenga la formación, que tenga el perfil. Pero acá en el Perú, ¿qué pasa? Cualquiera, sin menospreciar, entra, improvisa y cae en la corrupción. Pero hay otra cuestión. Entonces, si no hablamos de un pensamiento crítico, si no hablamos del planeamiento estratégico, si no hablamos de herramientas de gestión como un Balance Scorecard, si no hablamos de estándares como el IVA 4, estándares de gestión, Jorge, que rompen la resistencia al cambio, porque son estándares que se enfocan a resultados, a metas, a objetivos. Bueno, pero también tienes que admitir tú de que yo diferencio entre los empresarios y los dueños del Perú, aunque los dueños del Perú también son empresarios, solo que empresarios enormes, ¿no? Los dueños del Perú, los diferencio de los empresarios, son los dueños del Perú los que precisamente se aprovechan de esa clase política inculta, estúpida, burda, que no tiene conocimiento de lo que es la administración pública en la mayoría de los casos, y que son expuestos a la mega corrupción. Sabemos muy bien que cuando el gobierno, ¿no?, se junta o el poder se junta con los dueños del Perú, inmediatamente se produce la corrupción, la mega corrupción, y ahí tenemos casos bien concretos. Entonces, nuestro país, desgraciadamente, pues, está dominado por 30 familias nada más, que son los que cortan el queso, la torta, se llevan la parte del león y todo. No estoy hablando de los empresarios, estoy hablando de los empresarios. Por eso que te dije que todo extremo es malo, por eso tiene que haber, yo creo, una participación del Estado fuerte para regular, es cierto. No necesitamos un Estado mínimo, no necesitamos un Estado raquítico, que cuando llegue a los 3.000 metros de desoroche. Necesitamos un Estado que esté en la jalca, que sea árbitro, en la puna, que esté dando seguridad social. Y que sea árbitro. Eso necesitamos. Que sea árbitro, que no sea cómplice de los dueños del Perú. Pero también necesitamos un Estado de mercado, donde la inversión genere capital, donde la inversión genere recursos y el Estado los distribuya. Su rol del Estado es velar por proyectos sociales, educación, salud, ¿no? Pero ¿Qué mejor Estado que tiene toda la estabilidad del mundo que el Estado chino? El Estado chino ha demostrado, ¿no?, de que es capaz de hacer crecer la inversión, ¿no?, y de multiplicar esa inversión de manera acelerada. Y no te olvides que en China han sacado de la extrema pobreza a 500 millones de personas. Fíjate, China es un caso sui generis. China es un comunismo de mercado. Es paradójico que un Estado comunista tenga un mercado abierto. Pero es un mercado, pero el mercado no. Pero hay una cosa. Los chinos son pragmáticos. Pero no es, y Deng Xiaoping decía, no me importa el color del gato, lo importante es que case el ratón. Sí, pero eso es pragmatismo. Ese pragmatismo es gobernabilidad. Ya, pero hay un asunto. No es el mercado el que, digamos, determina las reglas, ¿no? Sino que en este caso es el Estado chino el que tiene la sartén por el mango.
En China, es cierto, la ley de la oferta y la demanda no determina el mercado, ¿no? Es el Estado chino el que determina cómo ese mercado va a funcionar o cómo va a regular. Hay planificación de la economía, ¿no? Porque los chinos no han renunciado a la planificación de la economía. Y te digo que es paradójico porque es un primer modelo comunista que aplica plusvalía a su sociedad. Bueno, pero eso ya lo había previsto Marx. Pero Marx mira, lo previó en el Capital. Y aplica plusvalía, ¿por qué? Porque el modelo chino es un modelo exportador en base a bajos salarios. La única diferencia, el Estado se hace poderoso con bajos salarios. Eso ya lo había previsto Marx. Antes de Deng Xiaoping, Marx establece que la plusvalía, en vez de ser el valor que le roba el empresario al trabajador y que se lo apropia totalmente el empresario, dice Marx, es necesario que el nuevo Estado socialista utilice esa plusvalía, ¿no?, para la consolidación de la economía socialista. O sea, Marx admite que inclusive en una primera etapa, es conveniente que el trabajador colabore con la plusvalía que le extrae el Estado para aplicarlo en la generación de nuevas unidades productivas. Un comunismo utópico como el venezolano que reparte pobreza. Supuestamente Marx dijo que el socialismo es una crisis de sobrepojo que trasciende al capitalismo. De cada uno. Entonces, según su capacidad, a cada uno según su necesidad. Es la capacidad de capital sobre máquina, ¿no?, para generar riqueza. Pero no podemos hablar de un comunismo en un país subdesarrollado donde no... la línea base para el comunismo... Vietnam. Mira, Vietnam está siguiéndole los talones a China, está ahí, y ha pasado a dar un salto de un país ser subdesarrollado a ser un país medianamente desarrollado ahora que ya le pisa los talones a China. Vietnam, un pueblo sumamente disciplinado que venció a la enorme maquinaria militar norteamericana, pero es la disciplina, tal vez un factor que nosotros no estamos considerando. Esa disciplina que tienen los vietnamitas y que también lo tienen los chinos. Los chinos son un pueblo muy disciplinado como lo son los japoneses, en general los asiáticos, ¿no? Y ves tú que los tigres asiáticos en realidad han logrado cambiar su economía, su sociedad. Pero aterrizando a nuestra realidad, en Cajamarca yo pienso que no puede haber un socialismo porque no hay producción previa. Para que haya socialismo tiene que haber producción previa para que el Estado sea dueño de los medios de producción. Pero tenemos los recursos y con los recursos nosotros podemos poner las condiciones. El problema es que somos tan cobardes. Para empezar, Cajamarca no ha tenido ni burguesía. No, ni el Perú tampoco. No ha tenido una burguesía nacional. Entonces yo pienso que un modelo... Nos están pidiendo un corte, así que vamos a tener que hacerles caso. Vamos a ir, amigas, amigos, a un nuevo corte comercial. La cosa se está poniendo sabrosa aquí con Rodolfo, así que les auguro que en el próximo bloque se va a poner más sabrosa aún. Regresamos. Bien, amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Encuentro. Antes que todo quiero señalar de que yo estoy de acuerdo con las inversiones, pero cuando estas inversiones se dirigen tan solo a extraer los recursos naturales y venderlos así como están al extranjero, entonces me opongo terminantemente. Yo creo que Perú debe darle más valor a sus recursos naturales, forzar a los inversionistas que quieren invertir en nuestro país a que le den cierto tipo de valor agregado a esos recursos naturales, porque ello permitiría de que se otorguen más fuentes, mucho más fuentes de trabajo en el Perú, si es que el producto sale con valor agregado, o sea, ya tiene una transformación previa. No es lo mismo, por ejemplo, que una prostituta venda su cuerpo a 10,000 personas por $1 a cada uno, a que esa misma prostituta le venda su cuerpo a una sola persona a 10,000 soles.
Eso es lo que quiero decir, pues, ¿no? Eso, mira, eso se llama conocimiento. Yo creo que lo que ahora se comercializa en el mundo es conocimiento. Y vale más que... Pero hay algo que vale más que el conocimiento, que es la creatividad. O la imaginación, que no tiene límites. Fíjate que una bomba que usa mucho la industria, en promedio pesa 800 kilos. Estas bombas valen $90,000 y pesa 800 kilos. Si tú lo compras el acero inoxidable por peso, por barra o por plancha, inviertes a $10 por kilogramo, son $8,000. La diferencia más los costos de producción, pones unos $10,000 más. Yo he hecho un estudio sobre esto. Estamos hablando de $20,000 de costo y lo vendes a 90,000. Ese margen de utilidad es conocimiento. Entonces, en el Perú lamentablemente estamos enfocados solo a los services, a los renting, a la reventa, a los servicios. Pero necesitamos más fundidoras, necesitamos producir siquiera martillos, alicates, transformar, necesitamos dar esos primeros pasos que nos permitan dar valor agregado a los materiales. Pero para ello el Estado debe ir de la mano con nosotros. O sea, oye, necesito 700 kilowatts para mi horno fundidor. No hay capacidad. ¿A de qué empresarios se animan a fabricar este producto? No hay capacidad. Ahora, si quieres 700 kilowatts, tiende tu propia red, tráelo desde la subestación. Estamos hablando de una inversión de $200,000, $300,000. O sea, traer energía hasta tu planta te cuesta más que el horno fundidor. Entonces, si nosotros los empresarios no tenemos el apoyo del Estado y tenemos gobiernos vehementes, gobiernos intransigentes que no trabajan al lado de sus empresarios, entonces hay una frase que dice: un país es tan exitoso como tan productivas son sus empresas. Pero si no apostamos por el sector empresarial, no va a haber producción. Y si no hay producción, Jorge, no va a haber trabajo. Ahora, y si no hay trabajo, no existe. Lo que quiero también señalarte recursos es para que nuestros neoliberales criollos constantemente están poniendo a Chile como ejemplo, ¿no? Cuando les conviene, pero cuando no les conviene se quedan calladitos. Por ejemplo, Chile no tiene los recursos naturales que tiene el Perú. Perú es un país bendecido por Dios, tiene una inmensa gama de productos, de recursos naturales. Pero ¿qué es lo que tiene Chile que determina que sin tener esos recursos naturales que tiene el Perú, su Producto Bruto Interno siga siendo mayor que el de Perú? ¿Y saben qué es? Porque en Chile hay una gran cantidad de empresarios que están transformando sus recursos naturales, sus productos, y le están dando más valor agregado, y por lo tanto su Producto Bruto Interno, ¿no?, es mayor que el peruano. Eso es lo que tenemos que hacer acá. Hay 5 pilares para que una región sea competitiva. Cajamarca está en el puesto 24 en competitividad de 25 regiones. Necesitamos personas, educación inicial, primaria, secundaria, educación superior, educación técnica. Necesitamos técnicos, ¿no? Necesitamos un gobierno que apueste por la inversión, necesitamos un gobierno que genere las condiciones necesarias para que se fomente la inversión. Necesitamos una economía dinámica que interactúe en los agentes económicos, familia, empresas, gobierno. Necesitamos empresas competitivas, con el know-how, con la estrategia, con el planeamiento, ¿no? Y necesitamos infraestructura, una articulación vial buena, necesitamos energía, necesitamos parques industriales, y de esa manera podremos hacer que Cajamarca desarrolle. Yo creo que los jóvenes universitarios aceptan esta realidad, pero lo que no pueden aceptar es que no tengan futuro. Entonces, cambiemos esa realidad, hagamos que Cajamarca se desarrolle, pero ese es trabajo de nosotros, y hagamos comunicación, hagamos política, hagamos obra responsablemente para que Cajamarca se transforme. Ahora, otra cosa, también necesitamos, aparte de lo que tú has dicho, que nuestros empresarios
salgan del sueño de la quimera de que solo es posible trabajar con Yanacocha. Lógico. Allí ya están perdidos. Por eso estamos hablando de desarrollo de mercado. Claro. Entonces, ahora, el empresario el mercado cajamarquino tiene global. que mirar hacia otro lado ya, hacia otras actividades económicas que ofrecen ventajas mucho más comparativas que Yanacocha. Yanacocha se aprovecha de eso con los empresarios cajamarquinos para imponerles los precios de los servicios que ellos prestan, ¿no? Y que Yanacocha estima conveniente. Entonces, eso también, que nuestros empresarios aprendan a caminar por sí solos, que sean verdaderamente emprendedores, empresarios, y que apuesten por otras actividades económicas que dan mucho más ingresos, mucho más ganancias que la minería. Yo quiero decir una última frase. Yo creo que el principal motivo para formar una empresa es querer cambiar el mundo. Y bajo esa premisa, creo que necesitamos más empresas. Y al cambiar el mundo, uno se cambia a sí mismo. Bien, amigas, amigos, qué lástima que el tiempo pues ha sido demasiado breve para poder contemplar, analizar, hablar sobre lo que Cajamarca necesita. Vamos a seguir, naturalmente, en otros programas, seguir, como quien dice, sacando aquello que se nos ha quedado todavía en el tintero. Les agradezco por esa amabilidad, lo mismo a Rodolfo Ortiz, y le deseo la mejor de las suertes en su nueva planta productora de bombas de agua, de diferente tipo, no de las otras bombas, no, porque esas ya tenemos demasiadas aquí en Cajamarca.